Esto es Laboratorio Erótico, el espacio donde el placer se experimenta, el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Soy Nathalie Díaz y hoy en el laboratorio vamos a poner bajo el microscopio los secretos de la sexualidad humana, explorando con curiosidad y libertad todo aquello que nos despierta, nos conecta y nos transforma. Hola, bienvenidos queridos amigos del Laboratorio Erótico. Un día más, un capítulo más, con una invitada de lujo. De verdad que hoy estoy de manteles largos, honrada de tenerla aquí con nosotros, ¿verdad, Jackie? Y bueno, pues dándole la bienvenida a Jackie, que es mi cómplice en estos programas y en esta locura, ¿verdad? Muchas gracias, amiga. Y pues hoy, fíjense que voy a presentarla antes de decirles de qué vamos a hablar, porque realmente es una mujer que ha marcado mucho mi vida de muchas formas eh, y que es muy importante para mí. Ella es María Esther Nava. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, María Esther. Ella es una mujer de 62 años, madre de 2 chicas, casada desde hace 39 años con la misma persona, ¿verdad? Había que aclarar. Sí, claro, por supuesto. Entre los cimientos de su vida destacan la gratitud, la bondad y la lealtad desde hace más de 2 años, madre de corazón de una pequeña que actualmente tiene 8 años. Como periodista y comunicadora de profesión formada en la máxima casa de estudios de México, la UNAM, se caracteriza por un compromiso social en pro de los derechos de los más necesitados, incluidos los animales. Aval de la Carta de la Tierra y colaboradora en la Fundación de Ecología Emocional a través del Observatorio y Escuela de la Bondad. Con más de 40 años de experiencia laboral, periodística y en la gestión del talento humano, y como resultado de su compromiso de género, ha trabajado abriendo nuevos caminos por condiciones laborales de respeto, equidad e igualdad para las mujeres. Vive desde hace 30 años acompañada de problemas de salud que impactaron su vida de raíz, pero que la han hecho una mujer más empática, agradecida y resiliente, y es además amante del desarrollo personal, la música y el baile. Ella es María Esther Nava y cómo no presentarla con tanto bombo y platillo, porque en realidad, híjole, María Esther, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, yo estoy de verdad encantada de que me hayas invitado, Nat, de que me hayan invitado, Jackie, sí. Sabes que tienes un lugar muy, muy especial también en mi vida y te tengo una gratitud muy grande, ¿no? Por supuesto, un cariño inmenso, ¿no? Pero me encanta verte en esta faceta, ¿no? Y pues adelante, aquí me tienen. Porque además déjenme que les platique el chismecito cachetón, o sea, sí, yo estoy aquí haciendo este podcast de repente así como loca, pues no es por de a gratis, porque en realidad María Esther fue una gran maestra en esta cuestión de comunicar a través del radio también, de la locución, de la conducción, porque estuve trabajando junto con ella, colaborando dentro de un programa que fue para mí maravilloso porque me enseñó, bueno, ese programa, puedo decir el nombre, ¿verdad? Se llamaba Entre Notas, que fue, híjole, un episodio de mi vida que realmente amo recordar y que además sigue teniendo grandes resultados por sus aprendizajes, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho todo lo que me has enseñado, María Esther, y todo lo que nos has acompañado además. No, hombre, pues yo creo que crecimos juntos, ¿no? Crecimos juntas. Sí. Ustedes me enseñaron mucho de lo que yo no sabía también. Pues qué padre. Y bueno, el día de hoy, ¿por qué María Esther está acá? Bueno, porque nos vamos a sumergir justamente en una conversación profunda, honesta, poderosa, sobre lo que implica ser mujer en una cultura que históricamente nos ha exigido demasiado, nos ha reprimido nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestra libertad
y nos ha coartado muchas veces nuestra, pues sí, facilidad o nuestro desarrollo también laboral y profesional, ¿no? Por eso hablaremos hoy justamente de la fuerza de ser mujer más allá de las barreras. Hablaremos de esta resiliencia, de lucha, de transformación, de fuerza. Y para esta charla justamente está aquí María Esther, porque vamos a hablar desde su historia de vida, cómo es que ella habla de esa fuerza de ser mujer, ¿no? Y cómo ha traspasado esas barreras que nos va a enseñar muchísimo. Pero antes de hablar del tema, a mí sí me gustaría que María Esther hablara de quién es. Entonces, a ver, María Esther, si tuvieras que describirte sin hablar de lo que haces, ni mencionar tu profesión, ¿quién es María Esther Nava? Compromiso, Ujú. compromiso. Qué lindo, porque es la entrega, ¿no? El compromiso para mí es Sí. como entrega. Qué maravilla, porque eso deberíamos de tener muchas personas. Ese compromiso como de seguir, de estar, de caminar, ¿no? Pero bueno, y así con ese compromiso, María Esther, vamos a ir ahondando más conociéndote, pero vamos Un a hacer poquitito como más. un jueguito de preguntas Adelante. rápidas, así con lo que se te venga a la mente responder. Pero ya que quiero que hagas tú la primera pregunta, porque si no, Ok, hago la primera pregunta. Si fueras una canción que te representa como mujer, ¿cuál sería? Solo le pido a Dios de Ana Belén, ¿y por qué? A ver, ¿por qué sería eso? porque es algo que me tiene que recordar en cada instante de mi vida. Primero que no puedo ser indiferente Ujú, ante lo que sucede y sobre todo si hay situaciones en las que yo sepa que puedo colaborar. ujú, Yo creo que otra palabra que te hubiera dicho regresando a la primera ujú, pregunta antes de compromiso sería precisamente acompañar, ¿no? ujú, Entonces solo le pido a Dios, en efecto, ¿no? Que no permita que mi ser se convierta en una especie de hielo o de teflón en ujú. el que se me empiece a resbalar Sí, lo que sucede, como ¿no? la indiferencia, ¿no? Sí, yo lucho mucho por hacer visible al ser humano. Ujú, Yo estoy convencida, para mí es solo mi punto de vista, de que uno de los grandes problemas con los que vivimos hoy en día es precisamente el que nos hemos hecho invisibles y ujú, hemos hecho invisible al otro. claro. Y yo creo que para darte cuenta y para en esta naturaleza de convivencia que tenemos, no, pero para sentir al otro y para ponerte en sus zapatos, eso no puede pasar si no lo haces visible, Claro. ¿no? Entonces, para mí, hoy por hoy, ese es uno de mis grandes retos. Ujú, Hay que hacer visible al otro. Si tú recuerdas en el programa que mencionaste, ujú. yo siempre enfatizaba y decía, es que por favor tenemos que cambiar el yo por el nosotros, Sí, pero no por quedarnos, ¿no? En el olvido, en un segundo plano, no, sino porque creo que debemos de seguir construyendo estas redes de claro. apoyo, ¿no? Estas redes en donde realmente en actos, y no tienen que ser grandes acciones, ¿no? Ujú, En actos específicos en mi día a día, yo me sienta que voy de la mano precisamente con el otro, ¿no? Porque claro. el otro me construye Ujú, y también ujú, yo lo construyo, a lo mejor ujú. hasta sin darme cuenta, Sí, ¿no? por supuesto. Entonces, por eso solo le pido a Dios, ¿no? Que no me Solo le pido a permita. Dios. Qué bonito, qué bonito. Sí, Y además, o sea, me identifica mucho porque, bueno, tú sabes, nosotras siempre hemos tenido ese pensamiento y yo creo que es lo que también nos unió de muchas maneras, María Esther, que abogamos por el ser Así es. y, y por estos actos justos también de visibilizar justamente lo que y somos como ese medio o ese camino. Gracias a Dios nos tocó ser esa parte que puede dar visibilidad y que podemos tener voz, ¿no? Esa voz poderosa. aparte es un mensaje súper importante y yo creo que justo en esta época es sumamente importante porque creo que desde pandemia sí se nos olvidó mucho ver al otro, ¿no? Ver sus necesidades
y atenderlas o no ser indiferente, ¿no? O no hacer como que no existe o como que no vi. Sí, Sí, exactamente, exactamente. sí. Pero bueno, en el camino andamos y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué palabra, Marester, te viene a la mente cuando escuchas poder femenino? Fortaleza, fortaleza, sí, Claro. Y, fortaleza. y, y que a veces es lo que tenemos que tener constantemente, ¿no? Como mucha Sí, fortaleza, sobre todo en esta cultura que nos tocó vivir, sí. ¿no? Y sobre todo, digo, por supuesto, ustedes son mucho, mucho más jóvenes que yo, ¿no? Así que tú Pero digas mucho. no, no, sí, no, no, sí, no, no, sí. Pero bueno, yo le saco provecho a esa diferencia, ¿no? No solo en edad, sino en contextos en los que nos Sí, hemos desenvuelto como Sí, mujeres, sí. ¿no? A mí me tocó la etapa después de las mujeres de finales de los años 60, Ujú. inicios de los 70, en donde la mujer empieza a salir a lo que se llama la vida pública, Sí, ¿no? claro. A empezar a ganar espacios. Ujú. Bueno, creo que yo pertenezco, si mal no estoy ubicada, a la segunda o tercera Ajá. generación después de ellas, Ajá. ¿no? Una generación en donde todavía la cultura patriarcal pesaba de una manera muy importante en tu ser mujer, Sí, ¿no? sí. En cómo soy mujer, Ujú. en esto que nos enseñaron en toda la lista de los debes de, ¿no? Sí, 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 sí. Debes de ser buena, debes de ser honrada, debes de ser virgen, ¿no? Sí, Por debes de ser ejemplo. sumisa, abnegada. sí, Exacto, ¿no? Pero es el debes, debes, Sí. debes, ¿no? Entonces yo pertenezco a esta generación, además, lo señalaste en mi semblanza, ¿no? Como buena egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues creo que las mujeres que tuvimos la fortuna de pasar por sus aulas nos tatuamos literalmente el Sí, compromiso, sí. ¿no? Social. Y hablando de las mujeres, que es algo con lo que yo he vivido siempre, ¿sabes, Nat? Yo no hago nada sin pensar si voy a abrir o a cerrar puertas para las mujeres que vienen Claro. atrásito de mí. Sí, sí, No, sí, 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 por no. supuesto. O sea, trato de ser en todas las áreas de mi vida muy consciente en eso, ¿no? Sí, por Decir, a ver, supuesto. y en la parte laboral, por ejemplo, Ujú, ¿no? Pues a mí me tocó de verdad todavía enfrentar un mundo ujú. en donde, ay, que cómo le decimos, es que de verdad En eran donde tan... tenías que tener esa fortaleza Mira, te día y tenías noche. incluso que masculinizar, Sí, Nat, claro. ¿no? Ujú, sí. Para enfrentar el ambiente laboral, por ¿no? supuesto. Yo tengo una historia que les comparto humildemente. Ujú, Yo siempre he dicho que a mí la vida me regaló grandes experiencias, ¿no? ujú. Y una de ellas fue que muy joven tuve la fortuna de integrarme a mandos dentro del ámbito laboral, a funciones, ¿no? Que no era común ver primero a una mujer ahí. Claro. No, o sea, no, impensable, ¿no? Y segundo, menos que fuera una mujer joven, Oye, ¿no? Marisa, pero Ah, estamos hablando de que no son tantísimos años y bueno, sí, ajá. o sea, no son tantísimos Sí, años no. como para decir, ay, no, es que hace siglos pasó eso, o No, sea, No, 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 no. Estamos hablando, ¿no? O sea, prácticamente de los años 80, ujú, ¿no? ujú, Cuando yo ujú. me sí, integro, desde muy joven me integré Sí, también, es cierto, al ámbito laboral, ¿no? Pero bueno, hablando ya un poco más en términos de lo que estudié, ¿no? Y de lo que hice. Te enfrentas a un mundo, Nat, donde si eres una mujer joven o eras una mujer joven, y llegabas a ocupar un puesto importante, yo lo enfrenté, ujú, ¿no? Bueno, pues te hacían amante del ujú, jerarca, ujú. ¿no? Ah, no, pues es que está Ella ahí. logró eso O sea, porque lo logró porque es la nueva sí, adquisición, ¿no? ujú. O sea, Qué entonces, horror. No, no tiene que ver con tus capacidades no, no, por ni con tu supuesto. inteligencia. No, no, para que se den una idea, sí les voy a compartir esto. En una de mis experiencias trabajando para el Banco Mundial, ¿sí? Alguien, un hombre, ¿no? Se atrevió a decirme un día, así, ¿eh? Así. No, pues es que si yo tuviera tus piernas, ay, no. también me hubieran dado
el puesto que tú Me tienes, pongo así, mira, ¿no? chinita. O sea, había, por supuesto, también un ambiente de acoso sexual. Sí, no, bueno, O sea, que constante. tenías que estar enfrentando, ¿no? Ujú. Y por supuesto, ¿no? O sea, no dudaban en poner en tela de juicio tus habilidades y tu capacidad para Por desempeñarte supuesto. en el puesto, ¿no? Sí. Ahora, fíjate algo curioso, Ana. Me tocó ser jefa mayoritariamente de hombres. No, pues imagínate. Y luego en Bien el Banco atacados. Mundial, O sea, ¿no? básicamente Sí, trabajaba para un proyecto muy hermoso que el Banco Mundial financiaba para México. Y me toca ser jefa prácticamente de puros ingenieros, ¿no? Esto hablando del Banco Mundial, Sí. ¿no? Porque en mi experiencia previa, por ejemplo, en la radio, también, de verdad, junto con otra compañera mía, fuimos las primeras voces femeninas al aire de lo que en ese entonces se conocía como Organización Radio Centro, ¿no? Ujú. Que estaba en la calle de Artículo 123, número 90, en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero también sí había voces femeninas, pero no había voces femeninas con un espacio asignado, Ya, ¿no? ya, claro. ¿Eran Entonces, acompañantes de un programa sí, o claro, o por ejemplo conductores? grababas comerciales, ¿no? Sí, Cosas que claro. yo también hacía, o hacías doblaje para algunos comerciales para televisión, Ok. pero no había una sola mujer con un espacio asignado para salir al aire, ¿no? Ajá. Y entonces nos encontramos con que, bueno, pues ahí también Tuvieron tuve, abrieron. tuve esa posibilidad junto con otra compañera mía también egresada de periodismo, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia, Maricel, Pues de ser fíjate que las primeras? fue algo hermoso, pero que, bueno, ahorita les diré cómo fue el final, ¿no? Porque hermoso porque me encuentro con el mundo ya de los medios. Yo entro a los medios aún estudiando la carrera, ¿no? Claro. Entonces entro a los medios y entro como redactora primero, Ujú. ¿no? Pero bueno, se da el asunto que se integran otras mujeres y resulta que el entonces director artístico de una estación de Organización Radio Centro, un día se le ocurre y volteó y nos vio a mi compañera y a mí y dice, ustedes deberían de hacer un programa juntas, ¿no? Y nosotros, pues obvio que ya te Sí, imaginarás, claro, ¿no? O sea, la súper chava de emocionante. 20 años que está estudiando todavía, ¿no? Y entonces viene un director de una estación radiofónica y dice, ustedes deberían de hacer un programa, ¿no? Pues no les hago largo el cuento. Por eso te digo que fue muy emocionante, ¿no? Pero tampoco es algo de lo que me sienta muy, como que muy orgullosa, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia bonita. El programa se llamaba Ahí les va. A ver. Ahí les va. Coralinda y Cascabella en Vivoreando a las Estrellas. Oye, pero independientemente del corte Sí. del programa, creo que ser punta de lanza en ser protagonistas de un programa donde no había protagonismo femenino, Sí. no había voces Sí. femeninas al frente. No. Yo creo O que sea, fue un ya. parteaguas. Y además divertido, pues Ajá. ya se imaginarán, ¿no? sí. Pero sí fue una experiencia bonita, pero sobre todo fue eso, ¿no? Fue empezar a abrir esos espacios para quienes venían detrás de nosotros. Sí. Muchos años después, una compañera mía, que además reconocidísima en el ámbito del periodismo, ¿no? Rosario González González, que estuvo en noticieros durante Sí. años y años, ella y yo estudiamos juntas, y ella me dice un día, María Esther, ¿sabes que apareces en la historia de la Organización Radio Centro? Le dije, ay, no puede ser. Sí, ahí aparecen tú y Aida Álvarez, que era mi compañera, Ay, ¿no? qué Como las primeras voces femeninas con un espacio Ay. así, ¿no? Entonces, pues obvio que sí, sientes bonito, ¿no? Ujú. Pero les confesaré que ese programa me llevó a hacerme consciente de lo que significa estar detrás de un micrófono. Claro. A mí me tocó en la radio la época de los menudos y de Claro. toda esta revolución. Y yo un día escucho a una nena, y aquí voy a hablar de compromiso, no piensen que me estoy saliendo de lo que No. queremos hablar. Escucho a una chica adolescente decirle a otra, es que lo que estás diciendo no es verdad, porque yo me llamaba Cascabella, porque Cascabella dijo tal cosa.
Entonces a mí me cayó como bomba, ¿no? Y dije, Sí. wow, María O sea, Esther. ¿hasta dónde tienes el poder a dónde Sí. llega tu voz, Y no? estamos pensando, estamos ubicadas en un momento histórico en donde la radio tenía Poder. un poder impresionante, Sí. ¿no? O sea, Era un medio de educación, de comunicación, de difusión, de publicidad. O sea, era el medio, ¿no? exacto, ¿no? Entonces Junto con la eso, televisión, pero. por supuesto, ¿no? Pero estás de acuerdo que en aquel entonces todavía la radio Sí. estaba por encima de la televisión en audiencias. Sí, sí, Ajá. sí, Y si sí, bien sí. esta era solo una estación de radio, pues no era tampoco una estación de radio X. Ujú. Era una estación de radio de un grupo que tenía una trayectoria muy importante Ya. en lo que se refiere a los medios masivos, que en ese entonces se llamaban medios masivos de comunicación, ¿no? Así que eso me hizo reflexionar y decidí no hacer más ese programa. Ujú. Entonces me fui por otra línea Sí. periodística ya. Pero bueno, la vida me llevó a mí a muchas áreas, ¿no? Ujú. La vida ha sido muy generosa conmigo. Te puedo decir que a los 25 años yo tenía una gerencia en una empresa, una gerencia de recursos humanos. Me contrataron para hacer comunicación interna y después el director dijo, pues resulta que te voy a enseñar el asunto de los recursos humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, era una empresa, la única empresa en ese entonces de Grupo Bimbo que no hacía pan ni dulces. Ujú, ujú. Hacíamos luminarias a pruebas de explosión. Y ahí me encuentro con el primer reto. Puros hombres, los gerentes, ¿verdad? Ujú. Y todos arriba de 45 años. Ay. Y entonces, en la Sí, claro, y tú de 25. y yo 25, ¿verdad? Y en la primer junta en donde el director me presenta, el entonces director de ventas dice, gerente de ventas, Ujú. perdón, dice, y a esta niña, ¿por qué no le quitas primero los pañales y después la integras a este Claro. nivel? Sí, O sea, sí, con ese poder, No. por supuesto, jerárquico Sí, sí, totalmente, sí. que es ¿no? parte del problema. O sea, entonces eso fue algo con lo que yo tuve que crecer en el Ujú, ámbito laboral, ujú, ujú. ¿sí? El cuestionamiento permanente, ¿no? De si tenía yo o no la habilidad y la capacidad y el Sí. talento para desarrollar las funciones que se me habían asignado, ¿no? Ujú. Y eso no solo fue ahí, ¿no? Como incluso el dudar a veces, ¿no? El dudar si estamos en el lugar correcto, si podemos, si somos capaces, o sea, hasta Sí. dónde nos cuestionamos, Ajá. porque además sigue siendo necesario antes, ahora y espero que no mucho futuro, defender nuestro espacio. Así es. Y ¿sabes qué? O sea, poder pararnos con orgullo y dignidad, Sí. porque esa es la verdad, ¿no? En estos espacios Ujú, laborales. ¿No? ujú. En esta empresa que te cuento, bueno, pues me fue muy bien. La Sí. verdad es que mi historia laboral en general es una historia en donde tengo solo experiencias muy, muy gratas, a excepción de una, en donde sí tuve un jefe que de verdad, ¿cómo le sufrí, ¿no? Porque me dejaba salir a las 10:30 de la noche cuando yo era mamá de una bebita de 2 años y de 1 año. Sí. Ay, no, qué En ese Cero difícil. empatía, o sea. no, o sea, nada, ¿no? Pero bueno, esa es otra forma, ¿sí? En la que yo sentí que el simple hecho de ser mujer y de ser mamá, además, mamá en el ámbito Ujú, Sí. laboral, ujú. ¿no? Era algo que me restaba. ¿Y en los años, en qué época era esto, más o menos, para irnos como. Mira, yo primero hice la radio, después hice recursos humanos y O sea, por demás, ¿sí? ejemplo, en los 80s, más Sí, o todo menos, esto ¿no? fue en los 80, Ujú. sí. No, ya lo que te digo ahorita del jefe terrible fue en los 90s. 90, Ujú. ¿ok? Sí, 80s, porque 90s. ya estaba yo casada y Sí. tenía mis 2 nenas pequeñitas, Ujú. ¿no? Pero, ¿hubo algún tema cuando supieron que estabas embarazada? ¿O solo hubo tema de que tú le dijeras, necesito salir temprano a atender a mi hija? Ah, no, y mira, lo que pasa es que con el jefe que yo tuve, que fue terrible mi relación ahí sí, que de verdad lo sufrí muchísimo, yo ya tenía mis 2 nenas chiquitas.
O sea, no estaba embarazada. Y él lo sabía porque él me entrevistó cuando me contrató, Sí. ¿no? Entonces yo fui muy clara y le dije, oye, pero yo estoy sola aquí, porque en ese momento yo estaba sola. Ujú. Mi esposo aún no se venía de la Ciudad de México. Aquí estaba yo sola, ¿no? Entonces yo le dije, oye, y estoy sola, ¿eh? Le dije, entonces, no conozco a nadie y soy mamá. Ah, no hay bronca, ¿no? No, después me hizo la vida de cuadrito, ¿no? De verdad de cuadrito, ¿no? Yo recogía luego a mis nenas a las 10:30 de la noche con la educadora de la guardería, que fue un ángel que la vida me mandó, la verdad, Pues sí, ¿no? porque te ayudó. Exacto, ¿no? Pero imagínate, ¿no? O sea, la tensión, ¿no? El estrés constante de que tenía que ir a ver a mis nenas, de que el jefe no me dejaba salir, ¿no? De que no te vas y que además, ¿no? Quiero yo en esta etapa de mi trabajo yo estaba trabajando para la campaña de los entonces censos económicos de 1994. Sí. Entonces, quiero que me hagas tal folleto y ahora hazme la propuesta de otro mensaje, ¿no? Y de verdad llegó a suceder que me daban las 10 de la noche y yo le tocaba a la oficina y le decía, oye, ya vamos a ver lo que me pediste. ¿Qué te pedí? Ok, o Ajá, sea, sí. para que se den una idea, ¿no? No, un Entonces, abuso totalmente también, exacto, o sea, sí, son circunstancias y como estas relaciones de abuso y poder, ¿no? así es, ¿no? Solamente por el Sí. simple hecho de estropear el camino de mujeres que están demostrando capacidad, o sea, Así es, no fue una etapa fácil. Y bueno, después de esta experiencia laboral, que prefiero no decir la institución, por sí. supuesto, ¿no? Me integro pues a este proyecto maravilloso que estaba pues financiado por el Banco Mundial, ¿no? Y empiezo a hacer, a liderear, ¿no? Literalmente a hombres, ¿no? A hombres ingenieros, casi todos ellos. Así que tengo que reconocer que creo que fue en esa etapa, Nat, en donde de manera inconsciente, pero sí lo hice, porque ahora que lo veo hacia atrás, tuve que masculinizarme en algunas áreas, Por supuesto. ¿no? O sea, no Es, tenía es manera una manera de de defender enfrentar tu y de Sí, un luchar. espacio. escudo. Sí, claro. Por supuesto, ¿no? Sí. Hasta en mi manera de vestir, Sí, ¿eh? O sí. sea, tuve que Sí, muy cambiar hasta formativo. mi manera de vestir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque sí, porque está ese cuestionamiento constante, el enfrentar, ¿no? Por ejemplo, mis jefes fueron maravillosos, ¿no? Ellos me decían, Marister, a quien no te sirva simplemente se va, ¿no? Pero imagínense ustedes a personas que tenían 15 o 20 años, ¿no? Trabajando en un lugar y no habían alcanzado el nivel con el que yo llego, ¿no? Y mujer, además. Y mujer además. No, así me lo llegó a decir también. O sea, te digo que tengo experiencias Sí. así, ¿no? No lo voy a decir, pero a mí una pip mujer Sí. no me va a mandar. Sí. O sea, así, no en tu cara, ¿no? Así. ¿Cómo lidiaste con eso? Mira, pues creo que tuve que masculinizarme Sí, en ese esa es una momento, forma, ¿no? claro, por supuesto. Y tuve que sacar esa fortaleza de las que les hablaba, ¿no? Y entonces me tuve que plantar y decirle, bueno, señor, usted no tiene otra opción. Hay dos opciones, ¿sí? O trabaja conmigo y lo hace de buena manera, o se va. Fácil. Pues sí. No hay más, Sí. ¿no? A veces yo también creo que la agresión, por ejemplo, para mí la agresión es una cosa muy animal, muy del instinto, Claro. de supervivencia. Entonces, no sé si a ti te pasó, María Esther, que a lo mejor en esta presión de cuidar, de defender ese espacio, también esa forma de masculinizarte, la forma en que te enfrentabas, claro que es, tenemos que ser agresivas como Sí. mujeres. Ojo que no estoy diciendo que tengamos que ser violentas, porque No, la no es lo violencia mismo, no no. es lo mismo. La agresión es una respuesta a la sobrevivencia Así y a es. la supervivencia y al defender ese espacio vital y el derecho también de crecimiento que tenemos las mujeres y de desarrollo, ¿no?
y que aún hoy en día, o sea, es que yo quería preguntarte las épocas, porque justo estamos hablando de los 90s, o sea, Sí, que no fue, yo soy niña 90s, pues, y realmente fue ayer, los 90s, y dices, ¿cómo es posible que yo volteé 30 años atrás, 40 años atrás, y pueda decir que hoy en día todavía Sí, pasa muchísimo esa situación? Ahora, ya hay cada vez más espacios habitados y logrados por mujeres que están ahí por derecho y porque sí, porque son capaces, ¿no? sí, Y que aún hoy en día justamente se enfrentan a este tipo de circunstancias. así es, Nat. Y además, déjame decirte que aunque tengo un compañero de vida de verdad extraordinario que me dio su apoyo en Sí. ese sentido, yo todavía pertenezco a la generación de mujeres en las que tú todavía tenías que sacar adelante la casa, ¿no? Ujú. O sea, toda la Ujú. parte doméstica, Sí, Sí, ¿no? cubrirla. por Exacto, supuesto. ¿no? Entonces, entre el espacio doméstico, entre la exigencia laboral, ¿no? Que además, digo, siempre lo hice porque eh, nunca me vi sin ejercer Sí, no, profesionalmente, la claro. verdad, ¿no? A la fecha. Sí, a la fecha siempre parece estar en movimiento, ¿eh? Déjenme les Sí, cuento. pero bueno, eh, entonces para mí era muy Ujú, difícil, ¿no? ujú. Y no porque él no me apoyara, por ejemplo, lo que les hablo de cuando la pasé muy mal, que fue a finales de los años 80, principios de Ujú, los 90, ¿no? Mi esposo no se vino de inmediato a radicar aquí a esta ciudad, ya, ¿no? Por cuestiones laborales. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, adelante las bebas, adelante el aspecto doméstico, el jefe terrible, ¿no? Fue una situación que de verdad no le deseo a ninguna mujer, pero no. te voy a decir algo que también creo que es importante mencionárselos. ¿Sabes qué fue lo que a mí me decepcionó más en mi crecimiento profesional? Ujú. Sí, me topé con un solo jefe porque fue solo ese, ¿no? Los demás fueron geniales, ¿no? Pero fue eh, el que mis mismas compañeras mujeres, Ese es un tema que, claro. Ujú, ¿sí? O sea, increíble, increíble cómo la mujer, ¿no? Las mujeres entre nosotros, en lugar de apoyarnos Sí, y sumar y empujar, claro. literalmente, Ujú, ¿no? Pareciera que a veces son las primeras que te están jalando, ¿no? ujú. O para sea, abajo, O sí. impidiendo, sí, obstaculizando. así es, ¿no? Ujú, Y son las primeras que te ponen todas las etiquetas habidas y ujú. por haber, ¿eh? Además, Ah, claro, claro. claro, ¿no? O sea, son las que empiezan el rumor, ¿no? Pues seguramente es la nueva Sí, adquisición. adquisición, ¿no? Sí. Y tienes que enfrentarte con todo eso, Ujú. ¿no? Y de la mano demostrar en los hechos Que que no es tienes la así. capacidad para sacar adelante ese tipo de Sí, retos, sí. Yo por ¿no? eso, de Ay, no, repente, qué difícil. cuando me dicen, es que, no sé, he consultado personas que dicen, es que ya no tiene deseo mi esposa, ya no desea nada, ni sexualmente, ni eróticamente, ni en la vida. Entonces, yo luego digo, ¿cómo quieren que el deseo esté óptimas condiciones Sí, cuando tenemos tanto por qué preocuparnos y además luchar en defender? Porque además es todos los días demostrar por qué estoy donde estoy, Así es. ¿no? Y luego lo laboral, y luego los hijos, y luego la casa, y luego además también ser esposa, Claro, sí. ¿no? Y luego además seguir creciendo como mujeres. Sí, ser profesional. Entonces es como llega la noche y así como, por supuesto, ¿Ganas de qué voy a ganas de qué, tener? mira, Déjenme de dormir. acostarnos, de dormir, ganas de que los ojos se me cierren, de ya darme un masazo. O sea, porque en realidad es mucha carga que nos ha tocado tener para abrirnos paso. Así es. Afortunadamente ya hay hombres que están en estas nuevas masculinidades y que Sí, comparten paternalmente la crianza, ¿no? En el paternaje.
Aún así, yo creo, porque lo he visto en diferentes, o sea, mi hermana tiene sus hijos, por ejemplo, y mi cuñado es un excelente padre, ¿eh? Excelente padre. Mi cuñado también, o sea, en realidad me he rodeado de hombres, privilegiadamente, realmente lo digo, de hombres que le han entrado a la deconstrucción cultural, o sea, Sí, porque lo traemos en la sangre. Entonces, pero sí me he topado con papás de amigas que están en ese camino, pero aún así no son los que cambian el pañal porque no, A mí pero, no me corresponde. pero ni siquiera se menciona el no me corresponde, es ya se asumió, se da por hecho, ¿sabes? Sí. sí. O sea, se asume el rol y pasa más común y frecuente de lo que creemos, ¿no? Entonces es una carga, claro, las hijas, el trabajo, el tener que luchar con los obstáculos, con los frenos, con las agresiones, con la violencia, con el acoso. Marister, ¿cómo sobreviviste a esa etapa? Es que O sea, yo digo, te enfrentaste a ser punta de lanza de muchas cosas, pero Yo, además con garra, ¿eh? O sea, yo creo que es eso, ¿no? A eso me refiero con el compromiso, ujú, ¿no? Evidentemente, yo me sabía un actor importante en que las cosas fueran cambiando, sí. ¿no? No podían seguir de la de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque vengo también de un hogar, ¿no? En donde fundamentalmente mi madre, por ejemplo, acató los mandatos del patriarcado, Claro, ¿no? por O sea, supuesto. y bueno, yo ya venía peleada con eso desde mi entorno familiar, ¿no? Y no hablo de violencia, no, afortunadamente no, de la pero cultura. sí de asumir mi mamá, ¿no? Su rol de mamá Sí. y de ama de casa y de es que a tu papá esto no le gusta, entonces no pasa, no se hace, ¿no? O sea, ¿sí me Sí, entiendes? sí, sí, Donde la figura del hombre seguía dictando, sí, ¿no? sí, La historia y el camino sí. de los hogares. Y bueno, ¿en qué también me toca enfrentar y abrir espacios? Bueno, pues resulta que me caso con un hombre cuya familia es extremadamente conservadora. Ay, Y entonces a mi pareja, ¿no? Ven al hijo mayor, además, al Es el primogénito, primogénito. cambiando pañales, Claro. bañando a las pequeñas, Así de, ¿no? ¿por qué haces eso? Sí, ¿en sí, qué has convertido a mi hijo? sí, claro, ¿no? Pero no hablo directamente ya de la familia en específico. Ese El entorno entorno. en el que incluso de verdad te llegan a cuestionar en términos de, es que eso no es mujer. Ujú. No, Ay, esa no es una mujer, No, ¿no? porque además trabaja. ¿Cómo O trabaja? ¿Por sea, qué no se dedica a los hijos, no? no, y luego además trabaja viajando. Sí, O no, sea, bueno, a veces a mí mis hijas me veían cada 3 semanas, sí. porque yo viajaba de una ciudad a otra. En la mañana hablaba de una, en la noche hablaba de otra, ¿no? Ujú. O sea, no todo el tiempo, pero sí había periodos Claro. en donde era súper desgastante también para mí Ujú, esto, ¿no? ujú. Entonces era así como que, no puede ser, ¿no? Les aseguro de verdad que hubo mamás de compañeritas de mis hijas en la primaria, ¿no? Que me llegaron a enfrentar así, ¿no? A cuestionarme. Oye, tú no quieres a tus hijas, ¿verdad? Y yo, ¿perdón? Claro. No, es que mi niña me dice que tus hijas le dicen que su mamá viaja, que la llevan al aeropuerto y luego van por ahí. Pues sí, o sea, estoy desarrollándome también Ujú. profesionalmente, ¿no? Pero cosas de ese tamaño, ¿no? Y Sí. que además ay, las qué niñas, fíjate hasta dónde repercutía. Las mismas niñas, compañeras de una de mis hijas, particularmente le decían, es que mi mamá dice que tu mamá no te quiere. ¿Por Claro. qué no está contigo? Y empieza la cuestión de ese acoso también a las hijas, de esa violencia, de esa, Pero donde les hacen creer, pero de mujeres. lo que yo te decía, Ujú. o sea, cuando esperas el apoyo Claro, la de, sororidad, ¿no? exacto, ¿no? Son las primeras, ¿no? Que, Sí, 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 sí. oye, no, es que eso no está bien hecho.
oye, es que ya no deberías de viajar, ¿no? Sí. Y mira, yendo un poquito a la vida, por ejemplo, ya de la pareja, ¿no? Ujú. Y al asunto incluso, ¿por qué no decirlo de la Sí. intimidad, ¿no? Ujú. Y de tu sexualidad con tu pareja y todo. En el entorno de mi marido, que es un entorno médico, por ejemplo, las esposas de muchos médicos me decían, oye, ¿por qué viajas tanto? Un día, cuando venga, tu marido ya va a tener otro. Claro. Y bueno, me dan permiso Pero tú de eres la decir, culpable de eso. ah, claro, claro. Sí. O sea, ¿estás de acuerdo? No era que en todo caso No, el no, fulano no, fuera no. un pasado de listo, No, ¿verdad? porque No, sale no. casi lo después. Era que yo, porque no estaba como mujer Claro. al 100% ahí, Sí, por ¿no? supuesto. Y entonces yo tenía una respuesta que, si me lo permiten y si no lo Sí, editan, ¿no? Y no, si no sí. lo editan, ¿no? Tú aquí digo. Pero digo, hablando, te digo Ujú. incluso de esto, ¿no? Yo les decía, mira, yo no vine a esta vida a cuidarle el trasero a No. ningún fulano. Ujú. Bastante tengo que cuidar el Por mío. ¿estás de supuesto. acuerdo? Sí, Sí, es que además sí se dan cuenta de cómo se penaliza, o sea, es penalizado que una mujer se desarrolle y tome decisiones. Ah, claro. Porque además se penaliza el maternar, o sea, no eres buena mamá No, si te desarrollas. por la sociedad. Ujú. No eres buena Sí. esposa no. porque te desarrollas. Porque no estás al cuidado de ni de tus hijos ni de tu marido. ¿Cómo ha de estar su casa? Por eso el esposo es infiel. Además se disculpa el que un esposo no tenga Ajá. autocontrol, por ejemplo. Sí, que Claro, ¿no? es Bueno. como si le dieras el permiso. Sí. Y bueno, finalmente, ¿no? Cada pareja establece sus propias reglas, ¿no? Ah, Y por todo. supuesto. Pero yo vengo todavía de esas generaciones en donde no había, por ejemplo, relaciones abiertas, ¿no? Ujú. En donde Ujú. era una relación monogámica, Sí, ¿no? En totalmente. donde, exacto, ¿no? Así que imagínate la presión que también ejercía el entorno sobre mí. Fíjense lo que pasa solo cuando en ese contexto una mujer decide crecer profesionalmente, Sí, ¿no? ¿no? No, No. o sea, por todos lados Sí, te llega, ¿no? sí, el castigo, ¿no? El castigo, exacto. Es eso, es Ujú. un castigo constante, Sí, ¿no? Sí. sí. ¿Sí? Y esta parte de las mujeres estropeando el desarrollo también, yo siempre invito a quienes me toca como acompañar en ese sentido, a que veamos cómo la cultura, o sea, es que tú dijiste hace rato algo muy importante. Asumió mi mamá la educación patriarcal, ¿sí? Porque muchas veces se confunde cuando la mamá educa y cría, luego dice, es que mi casa fue un matriarcado. No, no, fue una mamá educado en el patriarcado, porque en realidad el patriarcado es lo que educamos Sí. a uno hoy en día, ¿sí? Las mujeres Sí. y los hombres también, porque somos parte de, a ver, el patriarcado no es que es el hombre, No, es, no. El no. sistema. es una La cultura estructura. que nos va moldeando nuestra forma Claro. de ser y estar en el mundo, de qué lugares nos permiten o no habitar. Desafortunadamente, la cultura patriarcal nos quitó el derecho de habitar muchas posibilidades que nos desarrolla, nos quitó capacidad de ser libres, de decidir, de exigir, de estar al frente de directivos, ¿no? Todavía hoy en día en México apenas el 12% de las direcciones generales están ocupadas por mujeres. Así es. Y además, con dobles jornadas, Claro. con un exceso de trabajo a los que nos tenemos que enfrentar para poder justificar el sueldo que se nos da. O porque osamos llegar a ciertos niveles. Y luego cuando llegas a ciertos niveles, el acoso, ¿no? Sí. El luchar con el estigma de que no eres inteligente, sino que eres una cualquiera porque por eso te ganaste ese lugar. No es tu capacidad, es tu capacidad de seducir, que esa sí te nos permitió habitar a veces, ¿no? Sí, sí. A veces, y digo a veces porque esa es la única forma que justifican que una mujer crezca.
y bueno, te lleva, ¿no? Obviamente era una inquietud personal siempre seguir aprendiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, cursé una maestría, Sí, ¿no? Teniendo a mis 2 hijas, casada, trabajando al mismo tiempo todo, sí. precisamente porque te ves obligada a hacerte de un currículum, ¿no? Para Que, exacto, que ¿no? demuestres que eres Que capaz. diga, es Sí, que claro. sí, Ujú. ¿no? O sea, obvio lo hice porque yo así soy, ¿no? Me Sí, encanta aprender. Pero en el ámbito estrictamente laboral, yo sabía que eso a mí me iba a facilitar las cosas, ¿no? sí. Más allá de si Demostrar. ganaba más dinero, no. Ujú. Me iba a facilitar la Sí, forma en la que yo me presentaba, sí. ¿no? Tenías credenciales Exactamente. con las cuales presentarte. O sea, tenías todo, como decimos en México, ¿verdad? Todos los pelos de la burra en la mano. O sea, en realidad, para decir, sí merezco estar Estar donde donde estoy. estoy. Ajá, pero algo te llevó a decir, ya no quiero esto. O entre más te decían que no, te decías, pues ahora más o con más ganas. Pues yo te voy a decir, Jackie, que yo creo que literalmente aprendí a agarrar al toro por los cuernos. Ujú, ujú, No me quedó de ojo, ¿no? ujú. Porque tenía claro algo, Jackie. No iba a renunciar a mi compromiso de abrir espacios. No lo iba a hacer. No, Porque no, no, además, no, no, déjenme no, claro. decirles que si algo se caracterizó en mi desempeño profesional, es que yo jalaba mujeres para mis equipos de trabajo, Mm, ¿no? Sí, por ejemplo, una compañera mía de la maestría, pues me la llevé a este proyecto que les Ujú, digo que financia el Banco Mundial, ¿no? La conocía y le dije, a ti te quiero acá, ¿no? claro. Y fíjate lo que nos pasa, ¿eh? Ella era muy jovencita, tenía 24 años, yo creo, cuando terminamos la maestría. Ella, ¿eh? Ella, no yo. Y, ay, perdón, ya toqué el No, no micrófono te aquí. preocupes. Y cuando le dije a qué nivel me la iba a llevar en mi equipo de trabajo, ella me decía, María Esther, no. Y yo, ¿por qué no? No. fíjate. Pues también pasó casi la misma historia que yo, ¿no? Porque por supuesto, si yo era joven, pues ella era mucho más joven, Ujú, ¿no? ujú. Y siempre tuve esa inquietud, ¿no? Yo jalaba a las mujeres Sí, que podía, vénganse ¿no? a Claro, ¿Sí? trabajar conmigo, ¿no? O sea, vente, ¿no? Vente, sí. vente, Como de cierta ayúdame, manera a ayúdame cubrirse las espaldas y exacto, hacer una Mariana. fuerza entre Es que, todos Así los es, hombres. ¿sabes así por es, qué? ¿no? Porque necesitamos abrirnos camino en un mundo que está diseñado para hombres y eso es una realidad Y en todos los aspectos, en o sea, todos los incluso aspectos. a nivel salud, últimamente dicen, ¿sabes por qué el medicamento no sé qué esto? Porque es pensado en los hombres, no De hecho, pensado en los la mujer. ensayos clínicos se hacen mayoritariamente en cuerpos masculinos, de Sí, medicamentos, por ejemplo. O sea, dato ahí curioso, sí, sí, nada sí. más. Sí. Y bueno, no quiere decir, ¿verdad?, que estemos en contra de los No, hombres. No, 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 no. yo eso sí lo quiero dejar no. claro, ¿no? Porque en mi crecimiento profesional yo tuve jefes hombres, porque la mayoría, Claro, de hecho, nunca tuve una jefa mujer, fíjense, ahorita que recuerdo jamás, ¿no? Yo me tuve que desenvolver en un mundo muy masculino sí. en ese sentido, ¿no? Y también les voy a decir, creo que también esta parte que desarrollé de masculinidad viene también desde mi entorno familiar. Mi papá trabajaba para las plataformas petroleras, entonces mi papá estaba 28 días fuera Y, y demás. ajá, Y luego llegó a viajar al extranjero, muy sí, lejos, ¿no? Y como decías tú, mi mamá fue la que tuvo que ser papá y mamá, ¿no? sí. Pero eso me llevó también a aprender a resolver por mí misma, ¿no? Que es la La energía vida. masculina, o sea, Exacto. en realidad. Entonces, a mí me veían, por ejemplo, carburando mi carro, Ajá. cambiándole los platinos, ¿no? Sí, Claramente. imagínense, o sea, en los años 80, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. se quedaban así, ¿tú sabes hacer esto, no? Y yo, pues sí, tengo mi carcachita y si se para la tengo que ¿Qué, echar qué mover? Que me ayudan. sí, cambiaba mi llanta ponchada, ¿no? Pero fíjate que sí, fue precisamente porque nadie me iba a resolver, ¿estás No, de acuerdo? O exacto. sea, no, ¿no? Y Entonces, cuando asumes la energía masculina es también como muy estigmatizante, ¿no? Justamente. exacto, sí, ¿no? Mira, me acaba de pasar hace 3 o 4 días, alguien que visitó a un vecino, su carro no arrancaba, ¿no? Y yo salgo a caminar. Y entonces, les ayudo, yo empujo, ¿no? Entonces, el vecino se me queda viendo.
Le digo, yo los empujo, sí, como no, aquí yo. No, yo empujo, yo ayudo, ¿no? Total que el vecino no pudo sacar el carro, ¿no? Y entonces me dice, vecina, ¿usted sabe sacar el carro? Le dije, pues sí, en segunda nada más. Le dije que esté prendido el switch. Le dije, con eso. Ay, ¿no? ¿Usted sabe hacer eso? O sea, todavía hoy en día un sí, hombre te ve con cara de asombro porque sabes hacer algo básico, ¿no? Claro, por Respecto a un supuesto. auto, ¿no? ahorita que estás Dices tocando, tú, bueno, así que imagínense en aquel sí, entonces, ¿no? ¿no? O sea, cuando yo Muchísimo decía, más. es que ahorita le hay que cambiarle los platinos, ay, ya se ahogó mi carro y iba y lo destapaba. Y ya Claro. entonces, sí, yo creo que yo sí exageré a lo mejor, y no lo digo en tan plano, pero en esa parte de masculinizarme, ¿no? Sí. Porque el mundo que enfrenté, Muy Pero literalmente, tú no ¿no? exageraste, fue una Me, necesidad. exacto, a eso voy, ¿no? No tenía de otra, Ujú. ¿no? O lo haces o lo haces, Sí, si no, ¿no? pues te quedabas ahí. Exacto, ¿no? Sí. Me acuerdo que tuve un novio que la vez que dije esto se acaba fue cuando me dijo, ay, es que no sabes cómo sueño con llegar y ver a mi esposita en la Y casa. los Y yo, hijos. Y tú así, con el ojo. No, y no porque eso sea malo, es no, admirable sí, para mí de verdad que las mujeres hagan eso, ¿no? pero somos más. Pero sí siempre tuve muy claro, ¿no? Sí, Que no era el proyecto de vida que yo claro, anhelaba. exacto. Eso es muy importante porque le tenemos mucho miedo a decir que nos masculinizamos y yo quiero decirles una cosa, actualmente vivimos más en la energía masculina que en la Sí, femenina, ¿eh? sí. Justamente por necesidad, porque nos desarrollamos más, porque decidimos tener proyectos de vida que no se engloban únicamente a la crianza y manutención y protección del Claro. hogar ¿Qué es lo que y el espera cuidado. la sociedad de las Todavía, mujeres? todavía, Sí, Todavía, sí. pero aún en estos tiempos necesitamos estar en una energía más masculinizada, justamente en esta resolución práctica, en generar espacios de manera agresiva, ¿no? Movernos en el mundo, defendernos, en el sentido de demostrar continuamente por qué estamos donde estamos. Yo en algún momento, en alguna sesión de laboratorio erótico, les decía que realmente a mí me ha costado muchos años abrirme camino en este medio. Y me he topado con censura y me he topado con señalamientos, con juicios, porque soy una mujer que además habla de sexualidad, habla de orgasmos, Habla habla de de erotismo. erotismo, o sea, Sí. y es como, por ejemplo, hace poco me decían, ¿y a poco tienes todos los productos que te da Prudence enfrente de tu hijo? Y yo, él sabe dónde están. Mi hijo tiene 14 años. Él sabe dónde están perfectamente. Con él hablo, le digo cómo, para qué son, pero también le hablo de salud y reproducción, también le hablo de placer, también le hablo de la erótica, del derecho que tiene, porque justo no estamos en contra de ningún hombre, estamos en contra de una cultura, Claro. de un sistema que nos ha negado habitar muchísimos espacios que son nuestro derecho, como el derecho de sentir, como el derecho de habitar lugares de poder también, ¿sí? Y ahorita que te escucho, ¿no? En términos de educación sexual, decías tú un Sí. poquito fuera del programa, ¿no? Sí. O lo que vimos era en la primaria, ¿no? Pero yo todavía soy parte de una generación en la que mi madre jamás nos habló, por ejemplo, simplemente de la mente. No. O sea, todo era silencio y la Sí. parte que fuera referente al sexo, bueno, no imposible Ujú. pensar que se pudiera abordar, ¿no? No, O jamás. sea, no. Solo sabías que era cuando se casaban. Así es, ¿no? Sí. Pero fíjate, ¿no? O sea, algo que incluso aunque no sea de manera tácita, pues, ¿no? Ujú. Pero lo que siempre, en mi entorno, por ejemplo, no quedó como muy marcado, era que ejerces tu vida Sí. sexual hasta que te casas. Y Sí, te casas, sí, ¿eh? O sea, no no, es te juntas, no, 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 no. O No, sea, por todas las de la ley y las divinas. exacto, Sí. ¿no? porque si no creo que hasta la sociedad te veía mal, ¿no? No, por No, supuesto. bueno, Se te claro. juzgaba horriblemente. Yo Sí. recuerdo que mi abuela dijo, es que yo no me podía divorciar porque
si veían a una mujer divorciada, los hombres la abordaban como si fuera una persona que se dedicara a la prostitución. Ah, por supuesto. Sí, era Sí, claro. acosada, era señalada, no era una mujer válida, ¿no? Como que se pudiera volver a No, casar. no tenía valor. No. O sea, una mujer perdía valor como mujer. Literalmente, ¿eh? Ujú. Fíjate que yo tengo, ahorita que mencionas esto, tengo por ahí un recuerdo de una situación de una persona ya mayor diciéndole a una de sus nietas que salió embarazada, y ahora ya quién te va a querer. Sí, claro, por supuesto. Y ahora ya, o sea, Ya. dices, Ya estás usada, ¿verdad? Como, o sea, sí. pero ¿Qué es que ve la crecimiento? profundidad No, en una frase. ¿Quién te va a querer? Sí, O sea, tú eres no, todo, eso es tu valor. exacto, ¿no? Ujú. O sea, Sí, y bueno, uno trató de ir haciendo las cosas diferentes, sí, ¿no? En muchos sentidos. Creo que nos falta mucho, Nat, no, mucho, muchísimo Sí. todavía por hacer, mucho. por entender, ¿no? Y por entender también, regresando al papel de la mujer en los diferentes ámbitos, ¿no? Pero en el laboral, pues seguimos teniendo el problema del techo de cristal, ¿no? Pues Sí, Seguimos teniendo. brechas salariales Así también, es, por sí, ejemplo. por eso te digo, y también el techo de cristal. Ujú. Tenemos falta de equidad en el ámbito Ujú. laboral, ¿no? Todavía somos víctimas de mucho acoso, sí. de mucha violencia. Los feminicidios van en aumento. Sí. Pareciera que necesitamos revolucionar esto y justo parte de la tarea de estos espacios como laboratorio erótico, y que no soy el único, hay muchos espacios de difusión de la educación muy lindos, es justamente, a mí me dicen que si yo soy feminista, yo digo, claro, pues sí, soy mujer, por supuesto que soy una psicoterapeuta feminista, pero soy muy pro nuevas masculinidades y Sí. creo que si no trabajamos mucho, arduamente, en conjunto, en la sociedad, todos que podemos hacer este tipo de cambios y desarrollar nuevas masculinidades, educar en nuevas masculinidades, es cuando va a haber un cambio más significativo. Así es. Sin los hombres, yo creo esto, Nate, sin la participación de los hombres, el cambio a mí me parece prácticamente imposible. De hecho, no hay. No, Exacto, ¿no? no O será sea, posible. por eso me entusiasma, ¿no? De pronto coincidir en la vida con hombres, Sí. ¿no? Como tu pareja, por ejemplo, ¿no? Mi gordito guapo. Que se comprometen, ¿no? Y que sé que no les resulta nada fácil, ¿eh? Porque de verdad que romper con aquello con lo que creciste, ¿no? Y que además lo hiciste tuyo, para ningún ser humano es fácil, ¿no? Pero de verdad que yo por eso, ¿no? Me entusiasma mucho encontrarme con hombres que tienen ya un escenario diferente sobre qué significa primero para ellos ser hombre. Porque además yo creo que ellos la pasan muy mal, ¿no? Muy mal. Y solo entre un primer detalle, ¿no? La mutilación emocional que les hacemos, ¿no? No, un hombre no llora, un hombre es fuerte. No se un hombre muestra vulnerable, simplemente. Exacto, Un ¿no? hombre es proveedor y ya en este tiempo, yo les digo, ya si los dos no trabajan, amigo, esto no funciona, todo está muy caro. Y más allá de la parte económica, que tienes Sí, toda la razón, sí. Jackie, ¿no? Por supuesto que hoy por hoy también, ¿no? Es necesario que se haga, que se valide los sueños que tiene una mujer, ¿sí? Sus propios sueños, sus Sus propias metas. metas, ¿no? Y si te encuentras un compañero de vida que tenga ya una manera de vivir su masculinidad diferente, claro. las cosas Sí. van a fluir sin duda. No, Sí, si ya es lo encontré, maravilloso. sí, es, uf, Sí, pero Sí. es caer en blandito, la es verdad. importante, pero somos privilegiadas. O sea, Sí. esa es una realidad también. Así es. Y yo quiero hablar en nombre pues de muchas mujeres que estamos trabajando en pro justamente de abrirnos estos espacios que históricamente se nos impidió habitar y que actualmente se nos ha permitido habitar, pero con sus ciertas normas y reglas todavía. Es importante
que volteemos a ver, somos mujeres, somos madres, si decidimos ser madres, o no, si lo decidiste, está perfecto. Somos compañeras de vida de otro ser humano, si lo decides. Claro. Pero sobre todo somos seres que necesitamos desarrollar toda esa capacidad que hay interna de creación, de desarrollo, de crecimiento, de transformación, de fuerza, ¿no? Decías al principio la palabra fortaleza, es algo que necesitamos seguir teniendo y, y tenemos la capacidad de hacerlo, pero pues vamos ya vamos a cerrar el programa porque se nos acabó. Y yo no quiero irme sin antes agradecerte, María Esther, de verdad, por haber estado con nosotras este día, compartir tu conocimiento, tu experiencia. Es realmente maravilloso y es necesario hablar desde la experiencia para decir, esto pasaba, esto pasa, y yo hice esto y me ha funcionado de esta manera, ¿no? Y eso nos hace también, para mí la sororidad es eso también, ¿eh? Ser empáticas con las historias, abrazar las historias y poder reconocerme en otra mujer. Y en este caso realmente yo admiro muchísimo toda tu vida, porque bueno, ya tenemos muchos años de conocernos, entonces realmente eres un ejemplo que si yo estoy aquí mucho ha sido porque yo de verdad, y no es porque estés aquí, se lo he dicho a Iván, ¿no? En algún momento, yo quiero ser como María Esther, o sea, yo quiero abrir ese camino, yo quiero ser esa guerrillera sabia, porque en realidad no tienes que ir con el fusil en la mano, sino con el poder de la voz, Sí. de la De palabra, la palabra, exacto. de lo que tú puedes dar con tus actos de bondad, de crecimiento, de desarrollo, de plenitud. Y yo quiero agradecerte eso justamente. Y, y si yo sé de algo que tú estés haciendo en algún momento, lo voy a compartir. No sé si quieras decir, o sea, si actualmente estás en algo que quieras invitar a la gente que nos ve. Fíjate que ahorita estamos trabajando otras bambalinas en Sí. proyectos muy interesantes, pero pues todavía hay que trabajarlos para poder darlos a conocer. Pues en cuanto muy bien. estén, vamos a dar así la invitación, por supuesto, a todos. Jackie, muchas gracias otra vez Ay, por no, estar gracias acá. a ustedes. Estoy muy emocionada. Te escuchaba y yo decía, Te ay, motiva, ¿no? sí, pura admiración, porque Empodera. es muy empoderante saber todo lo que hiciste por las mujeres. Todo pues, punta de lanza, pionera, y todo lo que batallaste, porque no fue nada fácil. Y que hay todavía cambios por hacer y que nos Muchísimo. motivas. Espero que también a ustedes las haya motivado muchísimo. Y pues Para seguir, sí, sigan sus sueños, sus metas, y todo es posible. Jackie, menciónanos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Jackie, olvídenlo, es que me emocioné. Afrodisia TM en Instagram, Jackie Afrodisia en TikTok y Afrodisia en Facebook. Estoy en tienda física en el centro de Aguascalientes, en Ornedo 353. Que además una labor bellísima la de Jackie porque acompaña a este despertar erótico, de la energía erótica, sobre Sí. todo en la mujer y en las parejas, pero sobre todo es a la Sí. mujer y el gran potencial que tenemos y el derecho de Visítenme. sentir placer, ¿no? Es una tienda muy bonita para mujeres. Cualquier duda estoy ahí a la orden, y díganme a mí o díganme a Nat y con gusto les ayudamos. Sí, claro, así. Y bueno, no olviden de seguir a Laboratorio Erótico, por supuesto. Estoy como Laboratorio Erótico en todas las plataformas. Y suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Spotify y en Amazon Music para llegar cada vez a más personas. Compártanos, ustedes hagan lo que quieran, pero compártanos y ayúdenos a llegar a más personas, ¿no? Y si escuchar te gusta, te enseña, te divierte, te hace ameno el momento en el que nos escuches, pues también yo creo que vivirlo en presencial es mucho más divertido y te invito a las sesiones presenciales de Laboratorio Erótico que se hacen mes con mes y estate atento y atenta a mis redes sociales que ahí subo toda la información de las siguientes y próximas sesiones.
Y también amigos de Zacatecas, de Guadalajara, de León, de Querétaro, los espero próximamente en sus ciudades. A partir de junio, la próxima ciudad será Zacatecas, ahí vamos a estar. ¿Cómo no? Y no puede faltar mi agradecimiento muy especial para nuestros aliados de Prudence, que siempre, siempre nos acompañan, porque el placer y la educación sexual segura es con Prudence. Entonces, bueno, pues llegamos al final de este episodio. Nos encantó compartir contigo, Marister, y recuerda que ser mujer no es una debilidad, es una revolución constante. Y desde aquí, desde nuestros cuerpos, nuestras historias y nuestras voces, seguimos creando fuerza. Nos vemos en el próximo episodio de Laboratorio Erótico. Un besito. Bye. Esto fue Laboratorio Erótico, donde el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Te esperamos en el próximo episodio para seguir experimentando juntos.